A partir de este momento comenzamos a disfrutar Pastoreando la Ciudad, un programa de la Iglesia Centro de Avivamiento Pigüé. Un ministerio de los pastores Sebastián y Silvana Baeza. Todos los jueves y viernes, a partir de las 22 horas, compartimos Pastoreando la Ciudad por Canal 4 de Pigüé. Muy buenas noches a toda la querida audiencia. Estamos compartiendo en esta noche una palabra de parte de Dios con todos nuestros queridos oyentes y televidentes. Queremos compartir una palabra en el libro de Juan, capítulo 1, verso 29, que dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Amén y amén. El Cordero de Dios es el título de esta palabra, y aquí nos habla esta palabra de que Jesucristo es el único que tiene la capacidad, la potestad, el poder de quitar el pecado del mundo. Sabemos que en la sociedad y en el mundo actual, moderno, y en el mundo antiguo también, muchos quisieron ponerse el título de aquel que es el Salvador. Pero el único Salvador, por la palabra de Dios, se llama Jesucristo. Dice que Juan, el Bautista, lo ve venir a Jesús y comienza a hablar por medio del Espíritu Santo, porque él era un profeta de Dios, y declara: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Por qué el Cordero que quita el pecado del mundo? Bien, en la antigüedad, las familias de Israel tenían que llevar un cordero. Cada una de esas familias llevaba un cordero y celebraban la Pascua, y ese cordero era sacrificado para cubrir los pecados de cada familia. Era una ofrenda. Ese cordero era inmolado en nombre de cada familia. Ahora dice la palabra de Dios que el pecado del mundo, el pecado de su pueblo inclusive, era tan grande que hubiesen necesitado todos los corderos y aún no iban a alcanzar para poder cubrir, no quitar, cubrir los pecados de la humanidad. Sin embargo, dice la Escritura, la palabra de Dios, que Jesucristo fue el único que pudo quitar el pecado del mundo. Él es el Cordero inmolado. Él se dio a sí mismo para que cada uno de nosotros podamos ser perdonados de nuestros pecados y nuestras ofensas. La Biblia declara que todos habíamos pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie, mi querido oyente, mi querido televidente, que pueda hacer eso que Jesucristo hizo. No hay nadie que pueda decir que nunca pecó con el pensamiento, que nunca mintió, que nunca corrompió una ley establecida en la palabra de Dios, los mandamientos, los 10 mandamientos que fueron dados y todos conocemos. El único que no cometió pecado se llama Jesucristo y es el Hijo del Dios viviente. Por eso, mi querido hermano, esta palabra fue la que el Señor me habló en este día, y yo anhelaba compartirla con todos ustedes, porque el Señor me dijo: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Hoy el pecado es un cáncer que no tiene cura. El pecado corrompe, el pecado es la lepra de la actualidad, que lamentablemente trae como consecuencia la destrucción de los hogares, la destrucción de las familias. Hoy vemos como todo cada día se corrompe más. Pero Jesucristo nos dio la oportunidad, con su sacrificio, de tener libertad en nuestra vida. La palabra de Dios declara que Jesucristo se presenta ante toda esa gran multitud que lo seguía, ante los discípulos, y les decía: yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Yo he venido para deshacer todas las obras del diablo. La gente comúnmente cree que el que enferma es Dios, que el que castiga es Dios, pero la Biblia es clara
y dice que el que vino a oprimir al hombre se llama diablo y Satanás. Él es el enemigo de la creación de Dios. Él nos odia, Él nos quiere destruir eternamente. Pero hay alguien que es nuestro Salvador, que Él desea y anhela ser tu Salvador, que se llama Jesucristo. Él es el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Pero, ¿de qué manera lo puede quitar? Porque quizás estás viendo o escuchando este programa y dices, bueno, yo no encuentro la salida, yo creo que Jesús murió en la cruz, yo tengo cierta fe en mi vida, pero aún así no me alcanza, aún así yo trato de conectarme con Dios, de encontrar esa libertad y no lo puedo hacer. Bueno, la Biblia dice que todo aquel que viene a Él, Él no le echa fuera, y que es imposible que tengamos fe si no es a través de la palabra de Dios. El libro de Romanos, capítulo 10, verso 8 en adelante, comienza a hablar de que la palabra está cerca nuestro, en nuestro corazón, y que la palabra de fe que predicamos es que si nosotros creemos con nuestro corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por todos nuestros pecados y que Dios le levantó de los muertos, si lo creemos con nuestro corazón y lo confesamos con nuestra boca, seremos salvos. Entonces, la única forma de acceder a la salvación, que es a través de Jesucristo, es creyendo en nuestro corazón, pero confesando con nuestra boca. Y la única forma de poder creer y de tener fe en Jesucristo es a través de oír y conocer la palabra de Dios. Dice que es imposible tener fe si no es a través de la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso, en esta noche, querido amigo, quiero invitarte a que puedas poner toda tu confianza en Jesucristo, porque Él es el único que quita el pecado del mundo. No hay otra persona en la tierra, ni hay ni hubo siquiera nadie que pueda quitar el pecado del mundo, que pueda librarte de esa lepra que hoy es un cáncer que está terminando con la vida de miles y millones de personas. Es increíble la cifra que uno puede ver de gente que pierde su vida eternamente, que muere en las peores condiciones, que muere creyendo que realmente sirve a un Dios vivo y realmente no lo es. Mucha gente inclusive da su vida, vemos la guerra en Medio Oriente, vemos tantas cosas que se viven hoy en día, paganismo, fe depositada en lugares que no traen vida. La palabra de Dios, las Sagradas Escrituras nos hablan claramente y nos dicen que el único que quita el pecado del mundo es Jesucristo. Él es el Cordero que Dios envió una vez y por siempre para quitar de una vez y por todas el pecado de la humanidad. Él te está ofreciendo en esta noche quitar ese pecado de tu vida. Hay momentos en la vida donde no tendrás otra opción más que confiar en Dios y apoyarte enteramente en su ayuda. Confía, Él te sostendrá. Pastoreando la Ciudad por Canal 4. Te invitamos a acercarte los días viernes 20-30 horas y domingos 19 horas. Nuestras líneas de contacto 02923 1543 1122. O seguí acompañándonos todos los jueves y viernes a partir de las 22 horas por Canal 4. Pastoreando la Ciudad.